¿Alguna vez te has detenido a preguntarte, ¿qué pasa si una de las profecías más aterradoras de la Biblia se está desarrollando en este momento y casi nadie habla de eso? El río Éufrates, mencionado más de 20 veces en las Escrituras, desde la Génesis hasta la Revelación, está desapareciendo. Y lo que se está descubriendo debajo de su cama seca es mucho más que roca y polvo. Es una puerta, una advertencia, una alarma espiritual resonando sobre la tierra. Los túneles, las cadenas antiguas, las voces torturadas y las ruinas que nadie puede explicar ahora son visibles por primera vez en la historia. Los científicos te dan explicaciones lógicas. ¿Pero la Biblia? La Biblia te da la verdad. Y esa verdad es escalofriante. Esto no es solo una sequía, es una señal divina. Apocalipsis 16:12 declara que los Eufrates se secarán para preparar el camino para los reyes del este. Está sucediendo, ahora mismo. Pero, ¿y si ese es solo el comienzo? ¿Qué pasa si debajo del silencio de los medios de comunicación hay una agenda más profunda para ocultar lo que confirma la Biblia? ¿Qué pasa si estas manifestaciones extrañas son las señales de que Dios está hablando y la mayoría están demasiado distraídos para escuchar? Jesucristo nos advirtió: cuando ves estas cosas, sabes que el fin está cerca. Mateo 24:33. Entonces, ¿por qué no estamos prestando atención? Si últimamente has sentido una pesadez espiritual, si has sentido que algo no está bien en el mundo, este video abrirá tus ojos a lo que el cielo está tratando de decirnos. Esto no es temeroso, es preparación. Estás a punto de ver evidencia de que Dios está cumpliendo su palabra justo ante nuestros ojos. ¿Y la parte más poderosa? Todavía tienes tiempo para responder, pero no mucho, porque una vez que el sello final está roto, no hay vuelta atrás. Quédate hasta el final, porque te lo prometo. Lo que estamos a punto de revelar sacudirá tu alma e encenderá tu fe. El secado de los Eufrates no es solo la profecía que se hace realidad. Es un mensaje personal de Dios para ti. Y la pregunta que debe responder es: ¿estás listo? Es casi difícil creer que un río pueda contener los secretos de la creación y el final de los días, pero eso es exactamente lo que hace el Éufrates. Desde las primeras páginas de la Biblia, en Génesis 2:14, este río aparece como un marcador divino en el jardín del Edén, que fluye cerca del lugar donde la humanidad respiró por primera vez. No es solo una corriente de agua, es testigo del ascenso y la caída de los imperios, desde la poderosa Babilonia hasta la temida Asiria. Dios usó este río como un límite geográfico, una fuente de vida y un símbolo profético. De hecho, para aquellos con ojos de fe, los Eufrates nunca han sido un río. Siempre ha sido una línea espiritual dibujada por la mano del Todopoderoso. Es como si hablara, no con palabras, sino con la historia misma, y hoy su voz es más fuerte que nunca. Cuando el Éufrates fluía fuerte, dio lugar a civilizaciones, pero ahora, a medida que se seca, parece estar revelando algo más oscuro. Según la Biblia, en Apocalipsis 16:12, el secado de este río no es una sequía ordinaria, es una señal, una preparación. El sexto ángel derramó su tazón en el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino para los reyes del este. Eso no es solo un lenguaje poético, es la verdad profética. Y lo sorprendente es que en este momento, en nuestra generación, ese fenómeno exacto está sucediendo ante nuestros propios ojos. No en mito, no en metáfora, pero en tiempo real, en el mundo real, declive medible. ¿Podría ser este el momento en que los profetas vieron hace siglos? Muchos creen que lo que está sucediendo no se trata simplemente de clima o riego. Sí, los científicos hablan de presas en Turquía y al aumento de las temperaturas, pero para aquellos que viven por fe, y no solo por vista, la pregunta sigue siendo: ¿por qué ahora? ¿Por qué nosotros? ¿Y qué está tratando de decir Dios? ¿Podría el secado de este antiguo río ser una llamada divina de atención, una explosión de trompeta que advierte al mundo que se arrepienta
¿Que regrese a Jesucristo antes de que sea demasiado tarde? Existe un sentido creciente entre los creyentes de que no solo estamos presenciando un cambio natural, sino un mensaje sobrenatural. Uno que nos insta a profundizar en la Biblia, a rezar con más ferviente y preparar nuestros corazones para lo que se avecina. Y ese no es un mensaje de miedo, es un mensaje de fe. Porque en cada generación, Dios da signos. No deja a su gente sin idea. Justo cuando Noé vio venir la inundación, justo cuando los sabios siguieron a la estrella para encontrar a Cristo, también nos dan señales para entender los tiempos. Si alguna vez has sentido ese tirón en tu espíritu, ese susurro que dice, este mundo está cambiando, no te estás imaginando cosas, los estás discerniendo. Ese es el Espíritu Santo que te invita a estar despierto, a estar alerta y a volver a las verdades de las Escrituras. Porque en momentos como estos, la palabra de Dios se convierte en nuestra brújula, nuestra guía y nuestro escudo. Entonces, ahora, como el río revela su cama seca, la pregunta no es solo lo que se está descubriendo físicamente, sino lo que se revela espiritualmente. ¿Qué significa para nosotros como creyentes cuando un río mencionado más de 20 veces en la Biblia comienza a desaparecer? Podría ser que al igual que el río, nuestro tiempo también se está secando. Tal vez no se trata de pánico, sino de preparación. Tal vez este no es el final, sino el comienzo de un llamado a la santidad, a rendirse, vivir audazmente para Dios. Y eso es exactamente por qué debemos seguir adelante. Porque descubrimos lo que descubrimos a continuación debajo de la superficie seca de los Eufrates, desafiará todo lo que pensamos que sabíamos. A primera vista, lo que está sucediendo con el río Eufrates podría parecer una otra crisis ambiental. Los expertos en clima señalan el aumento de las temperaturas globales, las décadas de mala gestión del agua y las presas masivas construidas aguas arriba en Turquía. Y sí, esas explicaciones tienen sentido, en la superficie. El río que una vez nutrió civilizaciones, ahora está luchando por sobrevivir bajo el peso del desarrollo moderno y el desequilibrio ecológico. Los agricultores en Irak están viendo sus campos criticarse bajo el sol. Las comunidades enteras se ven obligadas a migrar, buscando agua como nómadas antiguos. Pero detrás de cada causa natural, a menudo hay una causa espiritual. Faith nos enseña que lo que vemos con nuestros ojos a menudo apunta a lo que no podemos ver con nuestros corazones. Podría ser que Dios está permitiendo esta sequía, no como un castigo, sino como una preparación profética. Cuando miramos a Apocalipsis 16:12, vemos algo profundamente específico. El sexto ángel derramó su tazón en el gran río Eufrates, y su agua se secó para preparar el camino para los reyes desde el este. Esta no es poesía simbólica, es una hoja de ruta para los últimos tiempos, y la alineación es escalofriante. En este momento, el Eufrates se está secando. En este momento, las tensiones están aumentando en el este. En este momento, las potencias mundiales se están alineando de manera que reflejan lo que vio John el Revelador. Entonces, ¿es esto solo una coincidencia o es una orquestación divina? Para aquellos que creen en Jesucristo, la respuesta se inclina fuertemente hacia este último. Nada en la Biblia sucede por casualidad. Cada verso, cada profecía, cada movimiento de la naturaleza, todo se hace eco de la voz de Dios. Piénselo. Dios siempre ha usado la naturaleza para comunicarse. Envió fuego del cielo para hablar con Elijah. Se separó del Mar Rojo para Moisés. Calmó tormentas con una palabra a través de Jesucristo. Entonces, ¿por qué no usaría el secado de un río para llamar la atención del mundo? La Biblia nunca separa lo físico de lo espiritual, se mueven juntos. La sequía de los Eufrates podría ser una sequía espiritual que nos advierte de nuestro propio vacío. Tal vez sea la forma de Dios de decir, has confiado en los sistemas, en los gobiernos, en la fuerza humana, pero ahora es el momento de volver a mí. Y ese mensaje resuena ahora más que nunca. Para algunos, puede parecer más fácil descartar todo esto como especulación.
Pero la fe no espera una prueba absoluta. Escucha el susurro de Dios en los vientos del cambio. Y si has sentido que algo cambia en el mundo, si tu espíritu ha sido agitado por las noticias de este río que desaparece, no estás solo. Los creyentes de todas partes se están despertando, sintiendo que lo que una vez fue profecía lejana, ahora está presente en la realidad. Aquí es donde la Biblia se convierte en más que un libro. Se convierte en una guía para interpretar lo que estamos viviendo. Y si realmente creemos que Dios todavía habla, entonces también debemos creer que está hablando ahora, fuerte y claro, a través de cada gota de los Eufrates que desaparece en la tierra. Entonces, la pregunta no es si este es un fenómeno natural. La pregunta es, ¿estamos lo suficientemente despiertos espiritualmente como para reconocerlo como profético? El mundo puede decir que se trata de presas y sequías, pero aquellos, con ojos de fe, ven las huellas digitales de Dios. Este momento nos invita a acercarnos a las Escrituras, a buscar a Dios en oración y a preguntar, Señor, ¿para qué nos estás preparando? Porque este río seco puede ser la primera llamada, trompeta de algo mucho mayor. Y lo que se encuentra debajo de sus aguas que se desvanecen es más que piedras y polvo. Es un mensaje del cielo mismo. Ahora, profundicemos en lo que realmente se está revelando. A medida que las aguas de los Eufrates continúan retirándose, lo que está expuesto debajo de su antiguo lecho del río está lejos de ser ordinario. Los lugareños informan la aparición de túneles ocultos hace mucho tiempo, cuevas sombrías y estructuras de piedra masivas que desafían la explicación inmediata. Estos no son restos de la construcción moderna, son antiguos, algunos creen, incluso prebíblicos. Caminar por el camino seco del río se siente como entrar en un mundo olvidado. El silencio es misterioso, casi sagrado, pero lleno de una fuerte tensión. Y para aquellos que se acercan con un corazón abierto a Dios, siente que la tierra misma está revelando una historia escrita hace mucho tiempo, esperando que se revele el momento adecuado. Una historia que la Biblia insinuó y una que ahora se niega a permanecer oculta. Pero no es solo lo que es visible lo inquietante, es lo que se está escuchando. Han surgido informes de soldados y aldeanos que describen sonidos escalofriantes, cadenas claras, voces susurrantes, gritos atormentados que resonan en los túneles. Algunos dicen que suena como voces que lloran por misericordia. Otros afirman que han escuchado nombres hablados en idiomas que no entienden. Según los informes, un soldado huyó de su puesto después de escuchar gritos que juró provenía de profundidad bajo tierra. ¿Son estos sonidos reverberaciones naturales o manifestaciones espirituales? Para aquellos que creen en el poder de la Biblia y la realidad de la guerra espiritual, la respuesta se inclina hacia algo mucho más profundo, algo que habla de juicio, cautiverio y tal vez incluso de prisión bíblica. Estas historias no son nuevas. En Apocalipsis 9, 14, 15, habla de 4 ángeles atados en el Great River Eufrates, esperando ser liberado en los últimos tiempos. ¿Podrían estos sonidos ser los ecos de ese despertar de profecía? ¿Podría ser que las cadenas escuchadas en la oscuridad son las mismas que contienen a estos temibles seres hasta su hora designada? Dios no desperdicia el simbolismo, y cuando la Escritura menciona repetidamente una ubicación, es por una razón. El Eufrates no es solo un marcador histórico, es una puerta de enlace espiritual. Y ahora, esa puerta puede estar comenzando a abrir. El miedo que las personas sienten cerca de estas cuevas no es solo una superstición, sino que es un discernimiento espiritual que les advierte algo invisible. Pero las manifestaciones son más profundas. Muchos en las regiones circundantes han informado intensas pesadillas, parálisis del sueño e incluso ataques espirituales violentos desde que el río comenzó a secarse. Sueños de batallas antiguas, caras demoníacas e inundaciones de fuego han perseguido las noches de los que viven cerca. Los padres dicen que sus hijos se despiertan gritando, agarrándose los cofres, incapaces de hablar. Los líderes espirituales en el área están manteniendo vigilias nocturnas,
ungir hogares con aceite y recitar las escrituras para conducir de regreso lo que creen que son fuerzas opresivas. Esto no es ficción, es la fe que se encuentra con la primera línea de la profecía. Cuando la Biblia dice, no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los principados, Efesios 6:12, no estaba hablando en sentido figurado. Este es un campo de batalla, tanto físico como espiritual. Y sin embargo, en medio del miedo, Dios ofrece claridad. Nunca permite que la oscuridad se levante sin primero capacitar a su gente para que responda. La pregunta no es si estas cosas están sucediendo. Los testimonios son demasiado consistentes. La pregunta es, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos mantenemos firmes en la fe cuando el terreno en sí parece temblar de misterio? El Éufrates desecado está retrocediendo las capas de tiempo para mostrarnos lo que ha estado oculto, pero también para despertar lo que ha estado durmiendo en nosotros. Una audacia sagrada, un llamado a la guerra espiritual y una urgencia renovada para anclar nuestras vidas en Jesucristo. Porque cuando el río renuncia a sus secretos, también nos llama a descubrir la fuerza que Dios colocó dentro de nosotros. Y esa fuerza será necesaria, ya que ahora cambiamos nuestros ojos hacia la conexión más profunda con la profecía. Hay algo inconfundiblemente poderoso sobre cómo el libro de Apocalipsis se vincula directamente con lo que estamos presenciando hoy. El Éufrates no solo se menciona casualmente, sino que está incrustado en el corazón de los eventos proféticos. En Apocalipsis 9, 14-15, leemos: libere a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. El verso continúa con una consecuencia aterradora. Estos ángeles serán liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Eso no es metáfora. Ese es el juicio divino. Y aunque algunos pueden ignorarlo como exageración apocalíptica, aquellos que caminan por fe entienden que cuando Dios habla a través de su palabra, es preciso. Ahora, con el lecho del río expuesto, uno debe preguntar, ¿nos estamos acercando en el momento en que estas entidades vinculadas se desgarrarán sobre la tierra? Muchos teólogos creen que estos ángeles no son mensajeros de esperanza, sino seres de destrucción, juicio sellado por Dios mismo hasta el momento designado. Y no es coincidencia que estén atados a los Éufrates. Este río, que una vez dio vida al Edén, ahora marca el umbral de la justicia divina. Cada centímetro de secado es una cuenta regresiva, un recordatorio de que el reloj de Dios está marcando, y no estamos destinados a ignorar las señales. Aquellos que tienen fe en Jesucristo pueden sentir la atmósfera cambiando. Hay una inquietud en el mundo, un temblor espiritual. Es como si el cielo y la tierra estuvieran conteniendo la respiración, esperando ese lanzamiento final. Y la Biblia no es tímida al respecto. Esto es parte de la narrativa de los tiempos finales. Lo que es aún más convincente es cómo los descubrimientos arqueológicos actuales parecen alinearse con esta visión bíblica. Estructuras nunca antes vistas, túneles tan profundos, desafían la exploración moderna. Las cadenas masivas encerradas en muros de piedra, como si algo o alguien estaba destinado a ser restringido. ¿Podría ser esto evidencia de a qué revelación ha estado señalando todo el tiempo? Algunos se burlan de la idea, pero seamos honestos. ¿Cómo se manifiesta la profecía de manera que las personas no estaban preparadas para aceptar? Los fariseos perdieron al Mesías parado justo enfrente de ellos. ¿Se perderá el mundo de hoy las señales de advertencia enterradas debajo de los Éufrates? La fe nos recuerda que la ceguera espiritual es más peligrosa que la sequía física. No se trata solo de ángeles antiguos o ruidos extraños bajo tierra. Se trata de alineación. La alineación de la profecía bíblica, la tensión geopolítica y los signos sobrenaturales. Todo está empezando a coincidir. Jesucristo nos advirtió en Mateo 24 que en los últimos días los signos aumentarían, siempre. Rumores de guerras, terremotos y sí, signos celestiales. Y aquí estamos, con el secado de Éufrates, presiones extrañas que se sienten y las potencias mundiales se acercan al conflicto.
Cuando las cosas coinciden con la Biblia tan perfectamente, no es una coincidencia, es el cumplimiento. Dios no se esconde. Él está declarando, y aquellos que escuchan con oídos espirituales lo escucharán fuerte y despejarán a través de las páginas de las Escrituras y el pulso del mundo que los rodea. Ahora, más que nunca, estamos siendo llamados a prestar atención. Apocalipsis no es un libro de miedo, es un libro de preparación. Revela no asustar, sino advertir. Listo para despertar. El secado de los Eufrates, la posibilidad de ángeles atados, el desentrañamiento de los misterios, todos estos son parte del plan de Dios. Y en este plan, los fieles no son espectadores, son participantes. Estamos llamados a caminar audazmente, enraizados en la palabra, basado en la fe y vestidos con el poder de Dios. A medida que se desarrollan las piezas de revelación, avanzamos hacia la siguiente capa de misterio, donde reina el silencio, y los medios de comunicación no se atreven a hablar. A medida que el lecho del río continúa secando, los equipos de arqueólogos, especialmente de Turquía, han estado explorando silenciosamente lo que se encuentra a lo bajo. Y lo que están encontrando es nada menos que extraordinario. Han surgido ruinas prebabilonianas, revelando una arquitectura que desafía nuestra comprensión de la construcción antigua. Cámaras profundas talladas en piedra negra, cadenas masivas atornilladas en roca, como si estuvieran diseñadas para contener algo con una fuerza inimaginable. Y aquí está la parte escalofriante. Algunas de estas cadenas no están oxidadas por el tiempo. Parecen extrañamente intactos por la descomposición que uno esperaría después de miles de años. Ese detalle solo ha dejado a muchos expertos desconcertados, pero para aquellos con ojos espirituales se alinea con advertencias bíblicas. Dios tiene una forma de preservar lo que pretende revelar en el momento justo. Aún más sorprendentes son las fallas de la tecnología en estos sitios. Las cámaras cerradas sin explicación. Los dispositivos GPS pierden señal. Las radios de comunicación caen en silencio. Los investigadores experimentados han informado sentimientos de náuseas, desorientación y pánico inexplicable mientras están dentro de ciertas cuevas. Una arqueóloga, una cristiana devota, dijo que sintió una presión invisible que la empujaba hacia atrás, como si algo no quisiera que ella entrara en una cámara específica. Recitó el Salmo 91 en voz alta, e inmediatamente la sensación se levantó. Eso no es coincidencia. La Biblia nos dice que las fuerzas espirituales son reales y activas. Efesios 6:12 nos recuerda, no luchamos contra la carne y la sangre. ¿Qué pasaría si estas ruinas no son solo restos de la historia, sino puertas entre dimensiones? Los barriadores sostienen fuerzas que Dios pretendía permanecer selladas hasta ahora. Sin embargo, a pesar de la gravedad de estos descubrimientos, no escuchará mucho sobre ellos en las noticias de la noche. Los principales medios de comunicación son extrañamente silenciosos. Los videos publicados en línea desaparecen misteriosamente. Los canales completos que informan sobre los descubrimientos de Eufrates han sido sacudidos o eliminados por completo. Se plantea la pregunta, ¿qué no quieren que el mundo sepa? ¿Por qué suprimir la narración si es solo una arqueología inofensiva? La verdad es que el secado de los Eufrates y los hallazgos misteriosos no se ajustan a la agenda secular del mundo. Cualquier cosa que apunte a la Biblia, cualquier cosa que confirme las profecías de Jesucristo, se considera inmediatamente peligrosa. Pero los fieles saben, cuando el mundo permanece en silencio, a menudo es porque Dios está hablando más fuerte. Y si los medios de comunicación están en silencio, entonces depende de la Iglesia hablar. Ahora es el momento de que el pueblo de Dios se levante, no con miedo, sino en audaz proclamación. Estos descubrimientos no son solo fascinantes, son sagrados, confirman las Escrituras, afirman nuestra fe, nos preparan para lo que está por delante. Y el hecho de que esta revelación esté oculta debería motivar a cada creyente a buscar la verdad no de los titulares, sino de la palabra de Dios.
porque cuando el mundo esconde las señales, la Biblia brilla más. Jesús mismo dijo, lo que está oculto será sacado a la luz. Lucas 8:17. Y en los huesos de secado de los Eufrates, Dios enciende una combinación de revelación divina para que todos lo vean. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Significa que ya no podemos pagar la pasividad espiritual. Los descubrimientos debajo de los Eufrates, las cadenas extrañas, el silencio de los medios, son todas las piezas de un rompecabezas que la Biblia ya se mapeó. Y no ha terminado. La siguiente fase se está desarrollando en este momento. Medida que exploramos más, veremos cómo estos signos no son solo arqueológicos, sino que son movimientos estratégicos en el gran plan de Dios que conduce hacia el conflicto final que predijo en las Escrituras. El Eufrates está preparando más que profecía, está allanando el camino para un enfrentamiento final. El Eufrates no solo se está secando por un efecto dramático, está dando paso a algo masivo. Apocalipsis 16:12 deja esto dolorosamente claro. El río se secó para preparar el camino para los reyes del este. Esta no es un florecimiento poético, es una estrategia militar escrita hace miles de años. Y hoy estamos viendo un tablero de ajedrez profético tomar forma justo alrededor de ese antiguo río. Las naciones, una vez fracturadas por la política y la religión, se están alineando repentinamente. Irán, Rusia, Siria e incluso China se están acercando a la región una vez acunado por los Eufrates. ¿Coincidencia? No para aquellos que creen en la Biblia. Dios no adivina. Él planea. Él posiciona. Y cuando la Biblia habla de ejércitos que cruzan el lecho seco del río, debemos reconocer que estamos viviendo en esa misma ventana de alineación divina. Pero no son solo soldados y tanques de los que estamos hablando, es el espíritu detrás de ellos. La guerra no solo se libra con balas y bombas, sino con principados y poderes en lugares altos. Aquí es donde la fe se vuelve más que personal, se vuelve global. Jesucristo advirtió en Mateo 24 que la nación se elevaría contra la nación y que estas guerras serían el comienzo de los dolores de nacimiento. Lo que estamos viendo cerca de los Eufrates no es una tensión aleatoria, es una contracción profética. La tierra está gimiendo. Los gobiernos se están preparando. Y en el medio de todo, la iglesia debe estar espiritualmente alerta, con Niani, la armadura completa de Dios, no en pánico, sino con fines divinos. Y sí, la idea de una guerra final puede ser aterradora. Pero Dios no nos ha dejado indefenso. La Biblia nos da todas las herramientas para preparar. Nos enseña a mirar, orar y mantenerse firmes. Este no es el momento de desplazarse más allá de los titulares. Este es el momento de sumergirse en las Escrituras, ayunar, interceder y realinear nuestros corazones con la voluntad de Dios. La fe no se trata de esconderse del conflicto, se trata de brillar en él. Al igual que David antes de Goliat, como Esther antes del rey, nacimos por un momento como este. El secado de los Eufrates es una cuenta regresiva para algo que ya nos dijeron que sucedería. Y eso significa que no queda espacio para vivir tibias. A medida que los Eufrates despejan el camino de lo que podría convertirse en el frente de batalla del Armagedón, la pregunta ya no es si, sino cuándo. Esto no es ficción de Hollywood. Esta es la realidad bíblica. Y a diferencia de cualquier película, no eres solo un espectador. Eres parte de la historia. Ya sea a través de la oración, a través de la predicación, a través de actos de justicia o amor. Eres un soldado en el ejército de Dios. Jesucristo no viene como un cordero, sino como un rey con fuego en sus ojos. Y todo lo que sucede ahora está preparando el escenario para su regreso. El río seco es solo la trompeta. La batalla pertenece al Señor, pero la iglesia no debe guardar silencio. Así que aquí estamos. La vista de las últimas piezas se mueve a la posición. El Eufrates fue una vez la cuna de los imperios, y ahora puede convertirse en el corredor de la confrontación global. Sin embargo, a través de todo, Dios todavía tiene el control.
no está sorprendido, no está sacudido, y tampoco deberíamos ser. Este es nuestro momento de caminar por fe, anclada en las promesas de la Biblia, sabiendo que Jesucristo sigue siendo nuestra paz, nuestro escudo y nuestra victoria. Mientras miramos al horizonte de la batalla, también pongamos nuestros ojos hacia adentro, porque lo que viene a continuación requiere un profundo reflejo espiritual. Una cosa es observar las señales, es otra responder a ellos. El secado de los Eufrates, las voces ocultas, las cadenas antiguas y la creciente tensión global apuntan a una verdad aleccionadora. El mundo está cambiando hacia algo final, pero Jesucristo nunca nos dejó sin instrucciones. En Mateo 24:33, dijo: «Cuando ves todas estas cosas, sabes que está cerca, en las puertas». Esto no es solo una observación, es un llamado a la acción. Dios no está interesado en los espectadores. Él está pidiendo guerreros espirituales. La Iglesia, ahora más que nunca, debe levantarse como lo hizo Juan el Bautista, con el desierto, prepara el camino del Señor. Esa preparación comienza no con un megáfono, sino con el corazón, con arrepentimiento, con rendición. Este momento en la historia no se trata de pánico, se trata de posicionamiento. Cada signo profético es una invitación de Dios. Acérame. Ven más profundo. Ven ahora. El Eufrates se está secando, sí, pero también lo son los pozos de la urgencia espiritual en muchos corazones. La fe no es solo una etiqueta que llevamos, es un incendio que debe ser alimentado. Ahora es el momento de regresar a la Biblia, como nunca antes, no casualmente, sino desesperadamente, despertar en oración, para terminar el día en adoración, ayunar, no por atención, sino por alineación, porque aquellos que están espiritualmente dormidos se perderán la llegada del novio. Jesucristo no se retrasa, se está preparando, y cuando llegue, será repentino, será final, y solo lo listo lo reconocerá. Entonces, la pregunta no es si los signos son reales. Ellos son. La pregunta es, ¿qué harás con ellos? ¿Vivirás otro día adormecido por rutina? ¿O elegirás caminar en el poder espiritual? El apóstol Pablo instó a la iglesia a redimir el tiempo, porque los días son malvados. Efesios 5:16. Eso no es solo un buen consejo, es una estrategia de supervivencia. A medida que el Eufrates susurra su advertencia, debemos levantar nuestras voces en la adoración y en la verdad. Debemos alcanzar a los perdidos, consolar a los rotos y fortalecer lo débil. Dios te está llamando a no temer, sino a luchar, con amor, con la verdad y con la autoridad inquebrantable de su palabra. Esta ya no es la temporada de silencio, es la temporada de despertar espiritual. Quizás lo has sentido, una inquietud interior, una sagrada incomodidad. Eso no es una coincidencia. Ese es el Espíritu Santo empujando tu alma. Él dice: despierta, prepárate. Naciste por más que supervivencia, naciste para la victoria. Si has estado caminando en compromiso, vuelve. Si te has enfriado en la oración, reaviva el fuego. Si has estado dudando de tu propósito, recuerda, eres parte del movimiento final de Dios. No necesita multitudes, necesita lo comprometido. Y si está escuchando en este momento, significa que has sido elegido para escuchar este mensaje. Eso solo debería sacudir tu espíritu despierto. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque Dios te está hablando. Entonces, antes de girar la página, pregúntese, si Jesucristo regresó esta noche, ¿estarías listo? No solo con tus palabras, sino con tu vida. El Eufrates se está secando. Los signos están aumentando. Y la voz de Dios está resonando más fuerte que nunca. No lo ignores. Abrázalo. Deja que este sea tu momento de regreso. Porque lo que viene no es solo un final, es un nuevo comienzo para aquellos que caminan con fe. A medida que cerramos este capítulo, la invitación permanece. Levantarse, prepararse y caminar hacia adelante con Dios.
Pero espera, porque todavía hay una verdad más que debes escuchar. Ahora que has visto la verdad detrás del río Éufrates y los impactantes signos que se desarrollan a su alrededor, ¿qué crees que Dios está tratando de decirle a esta generación? ¿Podría ser esta la última llamada de atención antes del regreso de Jesucristo? Quiero saber de usted. Conduzca un comentario a continuación y nos cuéntanos. ¿Qué parte de esta revelación te impactó más? ¿Alguna vez ha experimentado una señal o advertencia que te hizo detener y reflexionar sobre tu vida espiritual? Si sentiste la presencia de Dios mientras miras esto, no te lo guardes para ti mismo. Salga este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Podría ser el punto de inflexión en su vida. Y si aún no lo ha hecho, asegúrese de suscribirse al canal y activar las notificaciones. No querrás perderte el próximo video, porque lo que vamos a descubrir llevarán tu fe a un nivel completamente nuevo y se conecta directamente con lo que acabas de escuchar. Mire el video recomendado en la pantalla en este momento. Revela la próxima señal profética que Dios está usando para hablar con su pueblo. Confía en mí. Si pensabas que esto era poderoso, lo que viene después te dejará sin palabras. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Marco, y te veré en el próximo video. Hasta entonces, mantente fuerte, mantente fiel, y nunca dejes de buscar la verdad en la palabra de Dios.